Estimados participantes, sean bienvenidos a la cuarta actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular, auditoría aplicada y la unidad número 4. Fíjense que lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver con el cierre de auditoría. En la actividad evaluativa que se colocó en el aula virtual, ustedes deben realizar un estudio de caso y deben realizar el cierre de auditoría. Prácticamente hemos venido haciendo un compendio de todos los que son los diferentes tipos de auditoría a lo largo del trimestre. En este caso, el cierre de auditoría es la culminación que realiza el auditor cuando verifica los estados financieros versus los asientos contables o en su defecto, si va a ser una auditoría interna referido a los procesos dentro de lo que es la entidad. Fíjense que el cierre de auditoría es una parte importante dentro de lo que es el proceso de auditoría, debido a que el auditor debe contrastar la información que encontró en los asientos contables o en los libros legales de la entidad, contrastarlo con las cédulas de trabajo utilizadas en todo el proceso. Todo ello con la finalidad de llegar a una conclusión y generar el dictamen de auditoría con las notas revelatorias. Ustedes en la actividad que van a realizar deben generar el dictamen con las notas revelatorias, por lo tanto deben reflejar en su trabajo, deben reflejar los estados financieros. Hay algo muy importante que se trae a colación en el cierre de auditoría. Primero, porque muchas veces dentro del proceso de auditoría existen, digamos, hechos posteriores al cierre que de repente no se tomaron en consideración, motivado a que fueron estos, digamos, descubiertos por el auditor después de haber realizado el cierre. Mas esto no significa que no se vayan a colocar o que no se vayan, digamos, a reflejar. Fíjense la fecha de los estados financieros. La terminología que deben conocer. La fecha de los estados financieros tiene que ver que es la fecha del cierre del último periodo en los cuales se realizaron estos estados financieros. Esto tiene que ver con la fecha que está establecida en el registro mercantil, cuál es la fecha de cierre que se toma en consideración. La más común y la más usual es el cierre al 31 de diciembre, pero puede suceder, por ejemplo, yo laboré en una empresa donde el cierre era el 30 de marzo. O sea que eso va a depender del registro mercantil que tenga la empresa. La fecha de aprobación de los estados financieros tiene que ver, lógicamente, después de que el auditor revisa los estados financieros y preparó todos los documentos para la realización de los estados financieros, hay una fecha de aprobación en donde existe dentro de lo que es la entidad una persona que es la que va a realizar la aprobación de acuerdo a las explicaciones que le facilita el auditor. Posteriormente tenemos lo que es la fecha del informe de auditoría, es cuando el auditor realiza el informe o el dictamen de auditoría de acuerdo a los hallazgos que él consiguió en la revisión exhaustiva que haya realizado de los libros contables versus los estados financieros. La fecha de publicación de los estados financieros es cuando ya se ha realizado todo lo que tiene que ver con los estados financieros y en ese caso esos estados financieros van a ser revisados por terceros. En primera instancia por los accionistas, posteriormente si esta entidad requiere de un préstamo por una entidad financiera o en su defecto entidades que soliciten los estados financieros, por ejemplo, para un préstamo solicitado en algún tipo de ministerio público. Y los hechos posteriores al cierre son aquellos hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. ¿Qué significa esto?
que dependiendo del tipo de hecho, se le da, digamos, la relevancia y la importancia para ver si se modifican los estados financieros o no. Esto hay que tenerlo en consideración. Es muy importante que se lean la NIA 560 porque allí le señalan cuáles son los hechos posteriores al cierre. Por ejemplo, vamos a suponer, este, hubo un siniestro y ese siniestro fue documentado y se pagó, por ejemplo, después de haber realizado el cierre de auditoría. Esto es algo que tiene relevancia y más aún si digamos, este pago fue, digamos, que representa recursos financieros para la organización. O en su defecto pudiese pasar otro tipo de hechos posteriores al cierre que no requieren que estos sean reflejados, si bien no requiere que estos sean reflejados en los estados financieros, en las notas revelatorias se hace salvedad a esa información. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que esto les sirva para realizar su actividad evaluativa y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.